Bienvenido a una lección sobre matemáticas de la medicina. Considere cualquier medicamento y la dosis recomendada varía según varios factores, como la edad, el peso y el grado de enfermedad de una persona. Los hospitales y los dispensarios médicos no almacenan todas las concentraciones posibles de medicamentos que se administran en forma líquida para los métodos intervencionistas, en particular, se ajusta fácilmente para satisfacer las necesidades del paciente, ya sea administrando anestesia antes de una operación o administrando una vacuna. Cálculo de la concentración de un fármaco es necesaria para garantizar que se administre la cantidad deseada de medicamento. La fórmula para determinar el volumen necesario de un medicamento en forma líquida es una fórmula relativamente simple. El volumen necesario se calcula en función de la dosis requerida del fármaco con respecto a la concentración del fármaco. Para los fármacos en forma líquida, la concentración se indica como la cantidad de fármaco por el volumen de la solución en la que se suspende el medicamento, que se mide comúnmente en G por mililitro o mg por molino, en el supuesto de que un médico escribe una receta. Para 6 miligramos de un medicamento que una enfermera calcula al sacar la receta necesaria del espacio seguro de almacenamiento farmacéutico en las estanterías, el medicamento está disponible en forma líquida, 2 miligramos por mililitro. Cada mililitro contiene 2 miligramos del medicamento, por lo tanto, para administrar 6 miligramos del medicamento, la enfermera administra 3 mililitros, que es el volumen de la receta por sola dosis. Esto nos da la fórmula: el volumen necesario es igual a la cantidad de dosis del medicamento multiplicada por la tasa en volumen por cantidad de medicamento, haciendo referencia a, en el ejemplo anterior, la receta era de 6 miligramos. Y la tasa en volumen por cantidad es de 1 mililitro por cada 2 miligramos del medicamento. Observe que al multiplicar los miligramos simplifique y nos quedamos con 6,2 mililitros o 3 mililitros, que es el volumen de una dosis única. Un cálculo común para el peso de un medicamento líquido se mide en gramos G de un medicamento por 100 mililitros de solución y también se denomina medición porcentual de peso por volumen y se etiqueta como porcentaje. W/V o simplemente W/V como ejemplo: ¿cuánto bicarbonato de sodio hay en una solución de 250 mililitros de bicarbonato de sodio al 7,5% en peso en volumen? Indica el 7,5 en peso en volumen. Hay 7,5 g de bicarbonato de sodio en cada 100 mililitros de solución y, por lo tanto, para determinar la cantidad de bicarbonato de sodio que hay en los 250 m, empezamos con 250 m y multiplicamos por la tasa de 7,5 g por cada 100 mililitros. Observe que los mililitros se simplifican y ahora multiplicamos, tenemos 250. 7,5 100. El G que podemos ver es igual a 18,75 g de bicarbonato de sodio en los 250 mililitros. Solución. Y ahora veamos un ejemplo con píldoras. Un médico receta 26 miligramos de un medicamento por vía oral por día y las píldoras están disponibles en 6,5 miligramos. Podemos usar la misma fórmula de abajo en lugar de usar el volumen, aunque usamos la cantidad de píldoras porque la receta es de 26 miligramos, comenzamos con 26 miligramos y entonces, dado que cada pastilla contiene 6,5 miligramos, multiplicamos por la tasa de una pastilla por cada 6,5 miligramos. Observe que los miligramos simplifican la salida. Nosotros, al multiplicar las píldoras, tenemos 26/6,5 píldoras, lo que se simplifica a 4. Píldoras. El paciente necesita tomar 4 píldoras por día. Echemos un vistazo a un ejemplo más. A un paciente se le recetan 3 miligramos por kilogramo de medicamento que se le administrará dividido por vía intramuscular en 3 dosis por día si el medicamento está disponible en 30 miligramos por mililitro y el paciente pesa 60 kilos. ¿Cuántos mililitros del medicamento debe administrarse por dosis? Determinemos primero la cantidad total de medicamento que el paciente necesita por día. La receta es de 3 miligramos por kilogramo y el paciente pesa 60 kilos y, por lo tanto, la cantidad diaria es igual a 3 miligramos por 1. 60 kilos. Observe que el kilogramo simplifica y ahora multiplicamos, lo que nos da 180 miligramos por día. Y ahora determinemos la cantidad por dosis. La cantidad total se divide en 3 dosis por día y, por lo tanto, la cantidad por dosis es igual a 180 divididos en 3 miligramos o 60 miligramos y, finalmente, a partir de aquí podemos determinar el volumen necesario por dosis comenzando con 60 mgr, y porque el medicamento está disponible en 30 miligramos por mililitro, cada mililitro contiene 30 miligramos del medicamento.
Por lo tanto, comenzamos con 60.000 y lo multiplicamos por la tasa de 1 mililitro por 30 mg. Note de nuevo 1000 gr, simplifique y ahora multiplicar, lo que nos da 60 y de 30 metros o 2 metros por dosis, por lo que, una vez más, el paciente debe recibir 2 mililitros por dosis, es decir, 2 mililitros 3 veces. Día, espero que hayas encontrado esto útil.